Bueno, queridos patitos, vamos a continuar con el pensamiento político en el periodo de la Edad Contemporánea, siglos XIX y XX, y vamos a continuar precisamente con el marxismo, que seguramente gustará a muchos y disgustará a muchos otros. Las fuentes del marxismo. Evidentemente, Karl Marx, la cuestión judía y otros escritos. Por ejemplo, Barcelona, Planeta Agostini, 1993. Karl Marx, Friedrich Engels, obras escogidas, 3 volúmenes, 1973, Editorial Progreso, Moscú. Isaías Berlin, Karl Marx, Biografía Intelectual, Madrid, Alianza, 1988. Kolakowski, Leszek, polaco, los principales corrientes del marxismo, en Madrid, Alianza, 1980, 4 volúmenes. Kriegel, Annie, francesa, las internacionales obreras. Droz, Jack, Historia del Socialismo, Barcelona, Destino, 1986. Bravo, Gian Mario, Historia del Socialismo, 1789-1848. Barcelona, Ariel, 1976. Denis, Henry, Historia del Pensamiento Económico, Barcelona, Allian, 1970. Ciertamente el marxismo a veces deja un desierto detrás de sí. Quizá el subconsciente me ha traicionado por ese lado. Se instaura en la industria en Europa, aparece el proletariado, su lucha se acompaña de la teorización sobre el socialismo. Son los socialistas utópicos, serían Owen, Charles Fourier. A partir de Marx surgirá el llamado socialismo científico, que serán nombres que el propio Marx aplicará a los anteriores para decir estos eran idealistas, gente que eran utópicos, pero el socialismo de verdad, el bueno, el currado aquí en los laboratorios del socialismo, es el socialismo de un tal Marx, firmado Karl Marx. Por tanto, ahí surgirá, a través de Marx, el socialismo científico y sintetiza planteamientos socialistas ya postulados anteriormente, aunque nunca lo reconocerá. El pensamiento económico de los primeros socialistas ingleses, socialistas ricardianos, tomó una parte su concepto económico. El concepto histórico, ideas sobre el progreso histórico, fueron de la Ilustración francesa y los primeros sociólogos franceses, Saint-Simon y los sansomonianos. También se nutre de la dialéctica de Hegel, tesis, antítesis, síntesis, y por supuesto unas cuantas fuentes alemanas. Marx nació en Renania, en el seno de una familia judía, liberal y burguesa. Su padre es ilustrado, liberal, nace en la época de la restauración absolutista, por lo que en el ambiente de su juventud es la represión política. Se reintroducen las discriminaciones antisemitas. Los judíos son discriminados. La represión llega a las aulas. Estudia filosofía en la Universidad de Berlín. Allí se une a la filosofía de Hegel, que propugna el devenir de la negatividad de lo que existe. Su lectura política es revolucionaria, predica el cambio. Marx se involucra en actividades conspirativas y o de oposición al régimen, con lo que se ve forzado a ir al exilio. En Francia conoce a Heinrich Heine. En París y en Bruselas capta las teorías ilustradas del progreso, las ideas de Saint-Simon. De Francia debe exiliarse a Inglaterra. Ya es amigo de Friedrich Engels, miembro de la burguesía alemana con intereses económicos en Inglaterra. Marx se impregna de un pensamiento económico. En Londres escribe sus obras más importantes. Y será gracias a las riquezas de su amigo Engels. Desarrolla una acción política, es fundador de la internacional, la AIT, o Primera Internacional, dota de un programa a esta liga, la AIT, y en adelante las internacionales se apoyarían en las ideologías marxistas. Con su muerte, los partidos socialistas discuten y o interpretan la posterioridad de Marx. Se realiza una crítica al capitalismo industrial. En Inglaterra, sobre todo, el primer crítico será David Ricardo. David Ricardo formula una teoría sobre los precios. El valor de una mercancía está en función del trabajo que
ha costado realizarla. Saint-Simon dice que el trabajo social, todo el beneficio debería revertir sobre los trabajadores. La sociedad está dividida en dos clases. Capitalistas poseen los medios de producción y proletariado carece de los medios de producción, por lo que tiene que trabajar en un elemento que no es suyo. Trabajará para, vivir. Vende su trabajo al capitalista, a cambio recibe un salario. El proletario no recibe el equivalente de su trabajo. Cuando el proletario recibe un salario, no recibe el total de su trabajo. Existe un trabajo no pagado. Este trabajo sería la plusvalía. Es el equivalente del beneficio. Se obtiene porque se paga al obrero menos por su trabajo de lo que vale. Como consecuencia de la plusvalía se producen desfases entre la oferta y la demanda. Son las crisis de superproducción. El primero que analiza las causas de una crisis de superproducción será Simondi en 1918. Salarios bajos, beneficios altos, tasas de ahorro y de inversión alta. Favorece un aumento de la oferta que no encuentra la correspondiente demanda. Teoría de Bastiat, optimismo liberal. Desequilibrio en la distribución de la riqueza. Función de Caldor. La oferta y la demanda son inelásticas. Richard Owen. La causa de las crisis es el desigual reparto de la riqueza. Ello le lleva a formular una alternativa a desaparecer la propiedad privada de los medios de producción. Esta era la causa de la plusvalía y de la superproducción. La alternativa era la cooperativa de producción. Mondragón, cooperación cooperativa, por ejemplo. Los obreros comparten la propiedad de los medios de producción. Se convierten en accionistas de la empresa en la que trabajan. Marx no acepta el modelo cooperativo, sino que se expropiarán los medios de producción. El Estado nacionalizará los medios de producción. Tres ciudades influyen en el pensamiento de Marx: Londres, pensamiento económico; Berlín. Berlín es el primer lugar que influye en su pensamiento. Aquí aprende la dialéctica hegeliana. El marxismo se autodenomina doctrina del materialismo dialéctico. Marx es un seguidor de Georg Friedrich Hegel. La filosofía del devenir, evolución. La filosofía anterior había dado primacía en el ser y sobre la permanencia del ser. El ser está en el origen. Hegel niega la existencia de un ser en el origen, busca el cambio. Él llega a ser. Lo que existe en un principio es la imperfección. Hay que insistir en el cambio. Introduce el tiempo en la ontología. El ser es resultado de un perfeccionamiento temporal. El grado de perfección se alcanza en el final de los tiempos. Se encuentra al final de la historia. Es el espíritu absoluto. El concepto de Dios como algo perfecto es esto último. Es un ser que no existe en un principio. No es un Dios personal, sino el conjunto de lo que existe. Hegel es panteísta. Hegel deifica el mundo y concibe la historia como un proceso de divinización. Según Hegel, el mundo ya habría llegado al fin de la historia. El espíritu absoluto ya habría sido alcanzado. Marx conserva la idea de espíritu absoluto, pero con el cambio de que existe, pero este no ha llegado. No ha llegado todavía. La historia no ha concluido todavía. Y deberá cumplirse un programa. Otro aspecto de Hegel importante en Marx, la importancia que da Hegel al antagonismo. Su necesidad y la necesidad de la negatividad frente al anterior pensamiento organicista, que rehuye el conflicto primando la sinergia, y es un concepto jerarquizado, integrado y armonista. Hegel propone que el devenir surge del enfrentamiento y el antagonismo de factores contrapuestos. El devenir es causa de la oposición de factores contrarios. La tríada de tesis, antítesis y síntesis. La síntesis es producto del enfrentamiento de tesis y antítesis. Es el motor del cambio. Marx proyecta esto sobre la lucha de clases. Clase capitalista, clase obrera y revolución.
Esta es la traslación de la tríada hegeliana. Todo el proceso histórico ha sido la lucha de clases como motor de la historia. En Hegel, la negatividad, negación de lo que existe, es también importante. El cambio no es posible si no se niega lo existente. La negación de lo que existe y su muerte es una premisa necesaria para el devenir y el cambio. No se puede afirmar nada nuevo sin negar lo anteriormente expuesto. Se ejerce contra el concepto de identidad, lo que permanece igual y no cambia. La identidad es la primera víctima de la negatividad de Hegel. La identidad originaria es criticada por Hegel. El ideal de Hegel es contrario a la identidad. Hay una revolución epistemológica. La dialéctica se puede traducir por recíproco. La dialéctica es una relación recíproca entre sujeto y objeto. Antes sujeto era el filósofo y objeto era lo que se quería estudiar. En la epistemología tradicional, la verdad es una adecuación de las ideas a su objeto. Hegel se da cuenta que el sujeto que conoce tiene una relación dialéctica con el objeto. El mundo influye sobre el sujeto, incluso determina nuestras ideas. El sujeto está determinado por el objeto. El individuo que conoce está influido en sus ideas por el mundo que le rodea. El individuo también influye en el mundo en el que vive. La relación sujeto-objeto, nombre o mundo, hombre o mundo, es dinámica y no estática, porque el objeto influye en las ideas del sujeto y que el sujeto, el individuo, cambia el mundo que le rodea. Las relaciones sujeto-objeto dan lugar a una epistemología dinámica. Esto explica la muerte de las ideas. El sujeto está determinado por el objeto, pero también cambia el objeto. El sujeto puede hacer llegar al mundo a ser tal y como lo ha pensado, y distinto del que es. Los filósofos hasta ahora se han dedicado a estudiar el mundo. Nosotros nos dedicaremos a transformarlo, dice Karl Marx. Determinismo, antivismo, tradicionalmente, interpreta la teoría de Hegel desde un punto de vista materialista y no idealista, como Hegel pensaba. Lo importante son las ideas, no la materia ni la economía. Marx transforma la dialéctica en materialismo dialéctico. Marx introduce una valoración materialista de la dialéctica. Lo importante en la relación sujeto-objeto es la materia. Es el mundo material el que cambia las ideas. La materia determina el espíritu. El materialismo dialéctico inclina la dialéctica del lado del objeto. Esto significa dar una extraordinaria importancia al factor económico. El sujeto, por ello, pierde importancia. El factor humano, el factor activo, pierde importancia. Se da una contradicción, a partir de entonces, en el marxismo, entre la inercia deterministas y los voluntaristas, los que piensan que el sujeto y su energía son capaces de superar las limitaciones subjetivas. Los más revolucionarios se inclinan por el activismo y los menos se inclinan por el determinismo. Pueden llegar a ser complementarias. No se puede pensar en las ideas en abstracto sin pensar en las sociedades en que se dan. Las ideas evolucionan porque el mundo en el que se realizan cambia y evoluciona. La historiación de la filosofía se debe al marxismo. Teoría del progreso histórico. Es otra fuente de Marx. Sufre una influencia de la teoría ilustrada del progreso. Hay dos fuentes. Esa es una. La otra es un socialista utópico, San Simón, Duque. Cada época de la historia, en función de los cambios económicos, son los cambios en la economía al cambiar los modos de subsistencia, los que cambian mentalidad, sociedad, ideas, su concepción del mundo y las instituciones políticas. Marx lee a San Simón en los años 20 del siglo XIX, presenta como un socialista utópico. En cada época domina una clase determinada. Cada momento tiene una economía y una clase social hegemónica. Es ese grupo social hegemónico el que ostenta un poder espiritual a su servicio, el poder de las ideas. Las ideas están a favor del grupo social hegemónico. Los cambios son en la cultura espiritual, con lo que son cambios ideológicos, además de otros cambios. En cada época, el pensamiento dominante no es otra cosa que el pensamiento de la clase social dominante.
Karl Marx. Nuestro pensamiento está alineado con el de la clase social dominante y alienado, es decir, extranjerizado respecto a nuestra mente. El marxismo. Característica marxista: el materialismo histórico. ¿Cuándo Marx es marxista? Hacia 1845, una teoría marxista coherente se va conformando. Se concretiza en el materialismo histórico. Es una ciencia de la historia. Reclama para sí la condición de metodología científica. Marx concibe que se puede escribir la historia como una ciencia. En el sentido causal, se pueden aplicar leyes científicas aplicadas a la historia. La ciencia es determinista. Marx se interesa por la historia y la concibe como una ciencia. El concepto histórico del marxismo es atractivo porque da causas a los hechos históricos. Conduce a un concepto determinista de la historia. Marx, entre sujeto y objeto, cuanto mayor es el racionalismo histórico o causal en la historia, mayor es la necesidad en los efectos. La historia ocurrida no pudo haber sido diferente. Hay racionalidad en el nivel lógico, si existe una coherencia lógica unida a una correspondencia empírica, es otra cuestión. También se presenta como una anticipación del futuro. El problema es hasta qué punto la causalidad actúa y es necesariamente siempre una idea absurda cuando se lleva al extremo, lo que hizo Marx. El materialismo histórico, doctrina marxista sobre la historia, infraestructura o modo de producción, fuerzas productivas, relaciones sociales de producción, modos de producción históricos, primitivo, esclavista, feudal, capitalista, y superestructura. La superestructura como interpretación determinista, dialéctica. Aquí es donde viene la diferencia entre infraestructura y superestructura en el marxismo. Las actividades necesarias para comprender la historia son las acciones humanas, económicas y sociales. La causa profunda se encuentra aquí. Se usa la fuerza productiva, son las técnicas que usa el hombre para explotar la naturaleza, para producir bienes. Las técnicas se han ido perfeccionando para obtener recursos. Los hombres realizan una organización social. Al cambiar la organización económica, cambia la organización social. Relaciones sociales de producción. Si sumamos las fuerzas productivas a las relaciones sociales de producción, forman el modo de producción. Implica una forma de economía y una forma de jerarquización social, nunca al margen de las fuerzas de producción. Entre ambas hay una relación dialéctica. Históricamente hay 4 modos. El primitivo. Hay escaso desarrollo de las fuerzas productivas. No se producen excedentes. Son sociedades más o menos igualitarias. Es el comunismo primitivo. Introduce el concepto de modo de producción asiático. Un poder supremo que ostenta la propiedad de todo. Un déspota, al fin de cuentas. Todos los demás siervos. Se requieren grandes obras hidráulicas. Y ciertamente está fuera de la normal evolución. Este sería el modo de producción asiático. Esclavista. Antiguo. Notable desarrollo de las fuerzas productivas. Aparece la propiedad y la especialización en el trabajo. Produce excedentes, permite la acumulación de riqueza. La esclavitud es la institución más importante y significativa. Tiene un interés social y un interés económico. En un primer momento, la esclavitud permite avances en las formas de producción, pero llega un punto en el que es un obstáculo. Actúa como impedimento para el avance de la técnica. Si se tienen esclavos, ¿para qué tener máquinas? Feudal. Va desde la caída del Imperio Romano hasta la Revolución Francesa o la institución del capitalismo. Es la época de la servidumbre. La diferencia entre la esclavitud y la servidumbre es económica.
es más teórica que real. El siervo puede apropiarse una parte de su producto. En el esclavo, todo lo que produce es para el amo. El trabajo del siervo es más eficaz. El siervo puede enriquecerse. Es un estímulo para la productividad. Y el modelo capitalista es el capitalismo industrial, el productivo. Comienza cuando se utilizan cantidades importantes de capital en el proceso productivo. El capital se aplica a la mejora de los medios de producción. Una parte importante del excedente se usa para la reinversión en los medios de producción. Es una época inversora. Aumento espectacular de la productividad, aparecen nuevas clases, capitalista, propietario de los medios de producción, y proletariado, el que carece de medios de producción y vende su trabajo a cambio de un salario. Esta última clase es la clase asalariada. Estos serían las consecuencias. En el salario hay un trabajo no pagado, sería la plusvalía. Sufre la deducción de una plusvalía. En el capitalismo de producción social, las mercancías no son de realización individual. La propiedad, las relaciones sociales de producción capitalistas implican propiedad privada de los medios de propiedad y por ello apropiación individual del producto. Es una contradicción. Se privatizan los medios de producción y luego el producto, un producto que a la hora de la elaboración es concebido, socializado, es un obstáculo técnico a las fuerzas productivas. Implican una gran desigualdad de rentas, ingresos. Apropiación privada del beneficio. Es un obstáculo, persigue la distribución desigual, implicando una continua escasez de demanda. Las mercancías que están disponibles en el mercado no encuentran demanda porque el nivel adquisitivo global es bajo. Como sistema productivo es un éxito, pero es un fracaso en la distribución. De ahí se deriva un mal funcionamiento del mercado. Es un factor de la superproducción. Las desigualdades sociales provocan una insuficiencia en la demanda. Sería preciso reconciliar las irracionales relaciones sociales de producción de tal forma que no sean un obstáculo con las fuerzas productivas. El obstáculo sería la crisis de superproducción. La división de la sociedad en clases llega a ser un obstáculo porque a ella se debe la permanente escasez de la demanda. Esto produce crisis que obstaculizan el proceso capitalista. El consumo global debe reducirse, aumentar la tasa de ahorro, acumular capital y aumentar las tasas de inversión. M. Niveau, Maurice, Historias de los hechos económicos contemporáneos, publicado por Ariel. La lucha de clases, o la idea de la lucha de clases. En cada momento histórico hay un modo de producción y una clase hegemónica. Es la clase que se apropia del excedente. La clase hegemónica acaba siendo un estorbo en cierto momento para el desarrollo de las fuerzas productivas. El paso de un modo de producción a otro es el paso de desalojar una clase hegemónica hacia la anterior. Desalojar una con la siguiente. Se produce cuando la anterior clase hegemónica es desplazada del poder por una clase nueva. La burguesía capitalista ha echado del poder a la aristocracia, del modo en el que el proletariado pretenderá desplazar en el futuro, no muy lejano, a la burguesía en el poder mundial. Esta lucha de clases implica que la clase hegemónica ha sido diferente en las etapas históricas. Desarrollo económico y lucha de clases van unidas. Se van desarrollando nuevas fuerzas productivas con el paso del tiempo y el cambio de las clases hegemónicas. La superestructura. Economía y sociedad es la infraestructura, la base de la historia. Todas las demás actividades humanas son la superestructura. Es la política, las instituciones, el derecho, todo lo que se refiere al mundo de las ideas, representaciones humanas. La superestructura no es más que un reflejo de la infraestructura. Marx subordina la superestructura a la infraestructura. Es un planteamiento materialista, determinista. Las condiciones materiales condicionan el mundo de las ideas. Positivismo. Lo que existe se prefiere a lo que debiera existir. A efectos revolucionarios es
algo no dinámico. No incita a la revolución, no conduce al activismo revolucionario, conduce a una actitud en lógica de espera revolucionaria. Otra interpretación, la dialéctica. Es dialéctica porque descansa en la relación recíproca del sujeto y objeto. El sujeto es la clase obrera, ideas y actividad. Trata de cambiar el sujeto en el que vive. El mundo del objeto es el medio económico y social en el que vive el sujeto. En cada momento histórico, las ideas del sujeto revolucionario están influidas por el medio histórico del momento, el objeto, aun cuando se subleven contra él. El sujeto puede cambiar al objeto. Marx es con mayor frecuencia determinista en su visión de la superestructura, las tesis sobre Feuerbach. Marx, escrito de juventud, en el que debate con la izquierda hegeliana. El programa político y social. Programa para el futuro. Se busca la supresión de la propiedad privada de los medios de producción. Esto es así porque es la fuente de la plusvalía, el origen de la superproducción y el origen de la escisión en dos clases de la sociedad. Los medios deberán pertenecer al trabajador. Owen había propugnado la formación de cooperativas de producción. Marx propugna la nacionalización por parte del Estado. Bernstein y Kautsky, el objeto político de Marx es la revolución. Es un cambio en los modos de producción. El modo de producción socialista es un gran cambio que implica 3 grados de revoluciones. Política. La clase obrera se adueña del Estado expulsando a la clase burguesa. Todo Estado es dictatorial, incluido el Estado democrático. Es un instrumento de opresión en manos de la burguesía. El ideal final es la supresión del Estado a largo plazo. A corto plazo debe ser utilizado el Estado en beneficio propio por la clase obrera. Debe ser el instrumento que oprima a la burguesía. Es la dictadura del proletariado o la dictadura democrática. Se debe constituir sobre la base del Estado la revolución social, supresión de las clases sociales, haciendo imposible su constitución. Una vez suprimidas las clases sociales, el Estado ya no tiene ninguna utilidad. Tras esto se realizará la última reestructuración, la revolución económica. Se suprimirán la propiedad privada de los medios de producción. El gestor de estos medios será el Estado. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para que la revolución sea posible? Hay dos circunstancias que la hacen necesaria. Circunstancias objetivas, externas. Si no las hay, las revoluciones no funcionarán. Y la conciencia revolucionaria no será suficiente. Entre las circunstancias objetivas hay la crisis del sistema capitalista, causa la superproducción, condiciones sociales, condicionantes sociales. En aquellas sociedades donde el capitalismo haya llegado a su máximo desarrollo, la sociedad se polarizará en extremo. Dará lugar a una extraordinaria concentración de capital. Será una sociedad donde cada vez menos gente domina las rentas más altas. Las clases medias tenderán a desaparecer. Se dará un proceso de proletarización. En un futuro, las relaciones sociales de producción se simplificarán enormemente. Habrá dos clases realmente, los proletarios y los capitalistas, y esto favorecerá la lucha de clases. Circunstancias subjetivas que dependen del sujeto revolucionario. No bastan las condiciones objetivas, también se necesita la concurrencia de conciencia de clase. Es cuando asume que sus intereses serán la revolución. Interpretación determinista. Solo valora las condiciones objetivas. Lleva a postergar, a esperar. Bueno, pues ciertamente la revolución debe de aplazarse hasta que se dan las condiciones objetivas. Interpretación dialéctica o voluntarista. El mundo no nos determina únicamente, sino que también el sujeto puede cambiar el objeto. Es la voluntad revolucionaria la que hace la revolución. Al final, acaba por saltarse los factores objetivos. Por ello, esta interpretación también puede ser voluntarista.
las internacionales obreras. Son congresos de partidos socialistas de varios países que tienen lugar en ciudades determinadas. El objetivo es fijar una doctrina común. Nacen para esa política común. Nacen con vocación internacionalista en términos social. Lo que une a los obreros del mundo es su clase social. Se contrapone solidaridad de clase a solidaridad nacional. AIT, la Asociación de la Internacional del Trabajo, en años 60 del siglo XIX. Marx es un teórico. Su triunfo es que los partidos socialistas de varios países adopten el ideario, doctrina marxista como propia. Será la doctrina mayoritaria del socialismo. Existe una importante disidencia. El anarquismo del príncipe Kropotkin, Brotomkin, que es Bakunin. ¿Para qué andarnos con el nombre real? La diferencia principal es el estado y el momento elegido para su supresión. La primera internacional acaba disolviéndose, la segunda internacional en 1889. Hay varios congresos sucesivos. El de 1889 es el que marca el inicio. El anarquismo no figura en ella. Sería marxista. Engels es promotor. Se lucha por la interpretación de la obra de Marx. Aparecen diversas interpretaciones y surge la comparación de la obra de Marx con la realidad y la interpretación de su obra. Los exégesis serán la labor y se contrastan las pretensiones teóricas y la realidad empírica. Aparecen tres escuelas: revisionismo o reformismo de Edward Bernstein, socialismo evolucionista. Las predicciones de Marx cara al futuro no se dan. Hay crisis de superproducción, polarización social, proletariado capitalista, mayoría, minoría, la mayoría proletariado, minoría capitalistas, desaparición de clases medias. Bernstein opina que las predicciones no se han cumplido. La teoría no coincide con la práctica. Es necesario concluir que la teoría es falsa. Se deberá revisar la teoría. Y llega a concluir que hay crisis de superproducción, pero no fatales para el sistema, siendo soportables para él mismo. La polarización social no es cierta en las sociedades capitalistas desarrolladas. Puede serlo en los países subdesarrollados. En las sociedades capitalistas desarrolladas se produce una renovación de las clases medias. Aparecen nuevas clases medias y son las clases medias profesionales. Son medias por su nivel de ingresos y por su nivel de renta. Son los cuadros laborales. Marx cuenta con el empobrecimiento de la clase obrera. Se han producido, sin embargo, mejoras en los salarios y en el nivel de vida de los obreros. Era preciso cambiar también el programa con los partidos. El socialismo evolucionista era preciso abolir la revolución y sustituirlo por reformas graduales. Se acepta el sistema capitalista con mejoras salariales y laborales en lo que concierne a la economía. Políticamente se renuncia a la dictadura del proletariado, luchando en el Parlamento y con los sindicatos. Y se acepta la democracia liberal. Se cambia la concepción de la función del Estado. Asigna al Estado funciones de protección social a las clases más desfavorecidas, servicios gratuitos, mediante una reforma fiscal, el impuesto progresivo sobre la renta. En principios del siglo XX en Inglaterra surgen teóricos del liberalismo social, el nuevo liberalismo. Otro es el marxismo revolucionario. Alemania, Rosa Luxemburgo, Rusia, Piotr Ilich Ulyanov, Lenin, también Trotsky estaba por ahí. En Rusia, el introductor del marxismo, pues ciertamente es Valentín Plejanov, y Plejanov, Lenin lo aprende de él. Plejanov será un marxista, determinista. Observa a Rusia como un país subdesarrollado. No puede haber socialismo, puesto que no existe el capitalismo. Antes del socialismo, Rusia debe llevar a cabo su revolución capitalista. Debe modernizarse antes de la revolución socialista. Primero revolución capitalista, luego revolución democrática, que deberá darse primero. La lucha del proletariado debía ser colaborar con la burguesía en acelerar esas reformas. Se impone un modelo colaboración de clases. Una vez conseguido, se pasaría de alianza de clases a la lucha de clases. Se sustituiría entonces el capitalismo por el socialismo. La antítesis sería Lenin.
Negará a Plejánov. Lenin justifica lo que hace, pero no hay correspondencia entre los hechos, la práctica revolucionaria y su teoría. Es contradictorio. El punto de partida es la revolución permanente. Es la idea de quemar etapas revolucionarias. Saltar directamente de la revolución socialista. No es preciso un periodo intermedio de desarrollo capitalista. El objetivo es la lucha de clases, la revolución socialista en un solo golpe. Se llegará directamente del feudalismo al socialismo, sin pasar por el capitalismo. Es una revolución sin tiempos de espera, sin fases intermedias. La idea se basa en los factores objetivos, no en los subjetivos. Desde donde los factores subjetivos se insiste en el factor subjetivo o voluntarista. El Partido Revolucionario es importante, sustituye a la carencia de clase obrera e industria avanzada, factores objetivos, por la conciencia revolucionaria encarnada por el partido. El partido es la vanguardia del proletariado, factor subjetivo, de clase en lugar del proletariado. El partido es el guía. Deberá organizarse jerárquicamente. La jefatura del partido, en este caso, sustituye al partido. Y con Stalin, el jefe la sustituye. Los miembros del partido son revolucionarios profesionales, dedican su vida a la revolución. Esto divide al socialismo en dos ramas. Mencheviques, que sería la rama mayoritaria, sigue a Plejánov. Frente a ella está la rama bolchevique, los seguidores de Lenin. Esto es a partir de comienzos del siglo XX. Lenin, en sus escritos, comete incoherencias en sus planteamientos, y hay dos tipos. Relación entre objetivismo y subjetivismo. Lenin es rigurosamente determinista en la mayor parte de sus escritos, y ciertamente el Estado y la revolución. La dictadura del proletariado. Afirma cómo se organizará el poder tras la toma del propio poder. Justifica la dictadura del proletariado, pero ejercida por las masas, por el proletariado y no por el partido. Habla de terror en las masas sobre la burguesía, el terror popular. En la práctica se dio la dictadura del partido a través del Estado. Se impone una represión de partido y el órgano de represión es el Estado y la política estatal, la checa. Se da una dictadura muy jerarquizada, burocráticamente se centralizará el poder en manos del partido. La postura socialdemócrata, postura mayoritaria. Karl Kautsky será su portaestandarte. Es una postura intermedia y algo ambigua. La postura socialdemócrata se da en la Alemania mayoritariamente, serían partidos de masa como el SPD. Consiguen importante representación parlamentaria. El éxito organizativo explica éxitos parlamentarios que consiguen la aprobación de ciertas reformas. Se empieza a dar cierta dualidad entre la teoría y la práctica y una lucha entre los representantes del SPD, del Reichstag, más proclives a aceptar los métodos parlamentarios y a aceptar la democracia liberal, y los representantes de las bases, más radicales y revolucionarios. Es la burocracia del partido, permanece una mentalidad revolucionaria poco proclive al pacto. Hay una práctica reformista. Es una mano tendida a Bernstein. En la teoría se personifica en Kautsky. Los objetivos revolucionarios no han desaparecido de la teoría. La que ocurre es que los objetivos revolucionarios son aplazados sine die. Cumple la finalidad programada. Se mantiene el programa mínimo, la práctica, y el programa máximo, que mantiene el fervor y el entusiasmo. Es resultado de la ambivalencia en que algunos momentos pueda resucitar el ideal revolucionario, como en el caso del PSOE y el Partido Comunista de España en la Revolución de Asturias de octubre de 1934. No se tacha el programa de la revolución. 1890-1800, Richard Dreyfus, antisemitismo, Partido Socialista Francés, como un caso de estas circunstancias que pueden situar el socialismo en ese parteaguas. La tercera internacional, la internacional comunista. La revolución bolchevique tiene un intenso efecto ideológico en los partidos socialistas. El modelo soviético, modelo comunista, es aceptable para los partidos socialistas de la Segunda Internacional. El PQS convoca una tercera internacional proponiendo
a los socialistas que se transformen en comunistas, que adopten el modelo soviético. Los partidos socialistas envían misiones a Moscú para enjuiciar el modelo. La primera tendencia fue mayoritariamente la aceptación del modelo soviético y el pase a transformarse en comunistas. Al final se dio una escisión de estos partidos. Lenin impone condiciones de entrada muy duras. Por ello, entraron todos los que en primer momento lo querían. Son las 21 condiciones de Lenin, purga ideológica del a la derecha, entre comillas, en el interior del partido. Esto lleva a las escisiones de los partidos. Se centralizarán los programas en torno al PQS, por lo que los partidos comunistas de cada país no son autónomos, sino que dependerán del Comintern de Moscú. Es la hegemonía del PQS sobre el resto. A partir de aquí se desarrolla una práctica política comunista diferenciada de la que hacen los socialistas. Se caracterizará por falta de autonomía en programas, falta de una organización democrática, radicalismo, divorciando de la realidad, hostilidad muy marcada y mutua contra los partidos socialistas y política de clases contra las clases. La clase obrera no puede aliarse con ningún partido burgués, incluyendo los progresistas. La clase obrera solo está representada por el Partido Comunista. Se intenta crear un frente de clase frente a la burguesía, sea cual sea su tipo. UHP, Unidos Hermanos Proletarios. Los años 30 es catastrófica porque son los años de la ofensiva fascista, entrando las democracias en crisis. En 1933 se produce una crisis en la República de Weimar. La ataca la extrema derecha, el NSDAP, el partido nazi, y la extrema izquierda, el KPD, va a por la democracia. De haberse realizado un pacto de gobierno entre los partidos centrales, el Centrum, centro derecha, el SPD, centro izquierda, la democracia se hubiera consolidado, pero esto no se llevó a cabo. En 1933 Hitler triunfará, los comunistas reflexionaron, la política cambió, el promotor es Dimitrov, búlgaro, supone la aparición, la estrategia de los frentes populares. Es una revolución en su sistema. Son alianzas entre partidos obreros, se admiten socialistas y comunistas, con partidos burgueses progresistas. Es una estrategia electoral interclasista. El objetivo no es la revolución, sino la defensa de la democracia. La estrategia de los frentes populares se extiende por buena parte del mundo, por ejemplo España, Francia, Chile. Se desarrolla sin tensiones internas, cambia a largo plazo la estrategia de algunos partidos comunistas europeos, evolucionarán hacia la democracia, aceptación y defensa, será lo que se conocerá como el eurocomunismo. La democracia es compatible con la transformación socialista de la economía. El Partido Comunista Italiano alcanzará incluso el 33% de los votos. Nacionalismo. La nación como concepto político, la incorporación de la ideología nacionalista a la política, aparición de los partidos nacionalistas. Nación, hacia el siglo XVIII, designa a un lugar de origen. Es un concepto geográfico. A finales del siglo XVIII comienza a adquirir un sentido político. Tiene dos sentidos. El concepto típico del liberalismo revolucionario. El antiguo régimen no asigna un papel político a los ciudadanos. Están excluidos de la política. La comunidad política era el rey y el reino, conjunto de las instituciones y leyes fundamentales. A partir de la Revolución Francesa se empieza a usar constantemente. La nación es el sujeto de la soberanía. La soberanía pasa a ser patrimonio dinástico, a serlo de la nación. La nación es una suma de individuos que comparten el mismo estado, se rigen por las mismas leyes y están representados por el mismo parlamento. Trata de trazar un nuevo modelo de gobierno caracterizado por el individualismo, no preexistente a los individuos. Es voluntarista. Los ciudadanos pueden dotarse de las instituciones que deseen. La nación tiene poder constituyente. Las instituciones se hacen depender de la voluntad de los individuos, no de la tradición. La nación se entiende en términos políticos. En los que plantean esta teoría hay una ruptura con el pasado. Los revolucionarios presentan la nación como una creación ex novo, sin contar con el pasado que no viene de ninguna parte. De nuevo, el otro concepto de la nación
en el pensamiento romántico o la nación como identidad. Desde finales del siglo XVIII, en Alemania, por ejemplo, surge otro concepto de nación. Es un nacionalismo cultural que es también político. Es el nacionalismo político-cultural. La nación cultural es una comunidad humana cuyos miembros están dotados de una personalidad que los une entre sí, a la vez que los diferencia de otros pueblos barra grupos. Y a la vez es un grupo humano dotado de una personalidad común. Esta personalidad común es un factor de identidad respecto a otros pueblos. La personalidad se atribuye al grupo en este caso. El grupo es el Volk, el pueblo, la nación o la etnia. Para que sea política, político-cultural, se propugna que acabe siendo cada nación le corresponda un estado propio. Una nación, un estado, y diferenciado en sus instituciones. Se quiere establecer una correspondencia entre la identidad cultural y un estado propio. Las instituciones deben corresponderse con la identidad común. La personalidad común cumple dos funciones. Asemeja a los individuos de la comunidad y diferencia al conjunto de otros pueblos. Desde el pensamiento contrarrevolucionario hay una serie de autores que proyectan la nación cultural en la política, pretenden hacer basar la nación política en la cultura. El primer rasgo de la nación cultural es el naturalismo. La nación es una herencia del pasado y existe antes que la voluntad de los hombres, no depende de la voluntad humana, existe lo que queremos o no, se opone al voluntarismo. Se exalta la diversidad y la tradición a la vez. Se exalta la diversidad cultural frente a un universalismo político revolucionario. Cada país tiene su modelo político-cultural. Los ideales se buscan en la propia tradición en el pasado. El modelo que surge de aquí se opondría al progreso, cosmopolita y universal. Atenúa este ideal impulsado, la tradición. Se exalta el pasado como valor, se exalta el mundo rural. El modelo de perfección se sitúa en el pasado. Existe el mito de la Edad de Oro, a la que hay que regresar. Se exalta de ella la ausencia de tensiones internas. Se retrata una sociedad unánime en ella. Los conflictos nunca son propios, sino que vienen del exterior. El mito de la fraternidad espiritual. Hay un marcado anti-individualismo. Transfiere la personalidad del individuo al grupo. Es favorable a la personalidad colectiva a costa de la personalidad individual. Los derechos tendrán el mismo sesgo. Serán utilizadas estas teorías por dos grupos. Desde 1789 a 1880 no aparecen partidos nacionalistas o son la excepción, elementos político-culturales. En este periodo, esta ideología no será más que un concepto subordinado dentro del programa político de los partidos tradicionalistas, por ejemplo los carlistas, y de los liberal-conservadores. Como parte de un programa más amplio, aparece en los partidos tradicionalistas, carlistas, Dios, patria, rey, son antiliberales, buscan la vuelta al antiguo régimen, buscan oponerse del concepto de nación, político-cultural, a la nación liberal, y por lo tanto es un arma. También aparece en los partidos liberal-conservadores, que admiten las nuevas instituciones surgidas por la Revolución Liberal, pero intentan limitarlas ante el liberalismo progresista. Proponen tres limitaciones: poderes de la corona frente al parlamento, mantener la prerrogativa regia, nombrar al ejecutivo, limitar el poder parlamentario, limitar los derechos individuales de manera indefinida. Los progresistas pretenden limitar el poder de la corona, aumentar el poder del parlamento, definir claramente los derechos individuales. Ambos defienden el sufragio censitario. Los liberal-conservadores usan el nacionalismo político-cultural para combatir la idea de la soberanía popular. La usan para negar la capacidad constituyente de la nación. En ambos casos, tradicionalismo y liberalismo conservador, la nación cultural es desempeñada como un elemento secundario y siempre como arma arrojadiza. Cánovas del Castillo usa el nacionalismo político-cultural. Surgen a finales del siglo XIX, años 90 y principios del siglo XX. El contexto histórico en el que surgen es: Europa se moderniza de manera acelerada, industrialización generalizada, aparecen los inicios de la urbanización, el comienzo del movimiento obrero organizado y una
conflictividad obrera, huelgas, etc. Hay una tendencia a la democratización. La política de masas es cada vez más importante. La movilización social es un desafío a vencer. Culturalmente, es la época de la filosofía positivista. Provoca una reacción antimoderna, el rechazo de la ciudad, un neorromanticismo. Se va contra las transformaciones sociales, antiurbana, antiindustrial, hostil al socialismo y al movimiento obrero, lucha contra el capitalismo y al socialismo. Culturalmente se da una reacción antipositivista contra el materialismo moderno y contra la ciencia. Se exalta el sentimiento contrario a la ciencia. A veces cuenta con figuras de prestigio. Por ejemplo, el precursor sería Dostoyevsky. Entre otros también está Friedrich Nietzsche, Padini y Miguel de Unamuno. Es una reacción irracionalista, consciente. George Orwell exalta la necesidad social de los grandes mitos. En este contexto aparecen los partidos nacionalistas. La idea romántica de nación ocupa el primer plano del programa político. Por ello, son partidos novedosos. El concepto romántico de nación se usa contra el liberalismo, la democracia y el socialismo. Este es el elemento común. Unos están vinculados a la tradición, o los viejos partidos tradicionalistas, y otros en que se ha dado una secularización cultural, renovación, vinculados al tradicionalismo. Acción Francesa, ámbito estatal. Algunos dicen que es prefascista. Es el partido de Charles Maurras. Surge de un clima hipernacionalista. En el clima de intento de derribo de la Tercera República Francesa, surge el partido Maurras, aprovecha un partido tradicionalista preexistente, legitimista, y lo transforma orientándolo hacia el nacionalismo. La causa monárquica pasa a un segundo plano. El primero lo ocupa el nacionalismo francés. La diosa Francia religiosamente pasa de ser integrista a otra cosa. Se quiere una instrumentalización de la religión, que la religión sirviera al Estado. Se cambia en Dios, patria, rey a otra cosa. EAJPNV, ámbito no estatal, vinculado a la tradición. El origen es un miembro del carlismo. En los orígenes ideológicos del PNV estaría para algunos el carlismo, Dios, patria, rey. Sabino Arana realiza transformaciones, abandona el legitimismo dinástico y en su lugar pasa al primer plano un concepto romántico de la patria. En religión no se sucede ninguna variación, habría un concepto integrista del catolicismo. Muchos de los partidarios de los que provienen serían el integrismo. La religión es un objeto de esencialismo. Hay una transformación limitada al abandono pues ciertamente algunos conceptos, sobre todo cuando la muerte de Sabino sobreviene al proyecto del nacionalismo vasco. Derecha radical, en los que ha habido un proceso de modernización cultural. La fundamentación ideológica no es trascendente. Su caracterización por la secularización de la cultura, lo fundamental, la fundamentación es inmanente. Culturalmente hay una ruptura con la Iglesia Católica. La nacionalidad es el punto que elimina a los demás. No tiene rey ni Dios. Se da en ambientes urbanos, países con alto desarrollo intelectual, se da en el mundo germánico y Francia. La naturaleza y el mundo están en la base de fundamentación. George Schonerer, Imperio Austrohúngaro, Schonerer. La misma idea de Herder. La fuente de la nación es la raza germánica. Se desvincula de la causa dinástica, se desvía del catolicismo al que es hostil. Maurice Barrès, los desarraigados, es un nacionalismo desvinculado de monarquía y religión. Su cultura está secularizada. Populismo. Todos los partidos que nacen en esta época tienen aspiraciones a convertirse en partidos de masas. Responden a la democratización del sistema y también a la necesidad de batir a la democracia en su propio terreno. Es una cierta modernización social. Los principales componentes son la pequeña burguesía urbana. Es el principal componente de movilización. Algunos piensan también en proyectar partidos que unan el nacionalismo y el socialismo, nacionalizar las clases obreras. Estos acabarán siendo los partidos protofascistas. El fascismo. La circunstancia histórica
Tras la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, empiezan a encontrar apoyo social, empiezan a ser exitosos. Tras la Primera Guerra Mundial, se democratiza la política. Durante un tiempo se instauran democracias en casi toda Europa, como por ejemplo la República de Weimar. Se generaliza la democracia de masas y los partidos de extrema derecha. El cambio en la estructura influye en lo ideológico. Es preciso enarbolar una política capaz de movilizar a las masas. Son años de inestabilidad económica. La crisis se sucede en dos etapas. 1920-21, con reconversión de la economía de guerra a economía de paz, con el añadido de las deudas de guerra y el hundimiento del sistema monetario internacional en cuanto a la convertibilidad de la libra con el patrón oro. 1929, la crisis de superproducción, deflacionista y de bajos precios sacuden a las clases medias. Estas tienen a proletarizarse, las clases medias tienden a proletarizarse, produce un gran malestar en estas clases. Los partidos socialistas experimentan un gran aumento, lo que induce a una inquietud de las élites. La aparición del comunismo provoca pánico, sobre todo a partir del ejemplo de la Rusia soviética, la Revolución de Octubre. Es una etapa inquietante para las élites tradicionales. La clase media percibe una doble amenaza: socialista, carece de protección sindical, es hostil al movimiento obrero, y gran capital, con él no se puede competir, se ve sometido por él. En una parte de la clase media, ante este panorama, pocas democracias podrán hacer frente a la inestabilidad. La mayor parte de los regímenes europeos son dictaduras para 1939. La mayoría no son fascistas, consta en acta. Algunas están basadas en apoyos en partidos fascistas. Hay dos prototipos, como evidentemente serán Italia y Alemania. Zev Sternhell, sobre los partidos nacionalistas, protofascistas, la droite révolutionnaire sur Paris, la derecha revolucionaria, y el nacimiento de la idea fascista de Sen Castellano. Siglo XIX, no, en el siglo XXI, evidentemente el fascismo pretende ser una síntesis del nacionalismo y socialismo. El experimento intelectual está elaborado antes de la Primera Guerra Mundial. Es comunicar la ideología del nacionalismo integral extremo con las ideologías del socialismo, un pseudo-socialismo, un socialismo no marxista. Son hostiles a los partidos socialistas existentes. El socialismo, ingrediente del fascismo, se utiliza para movilizar parte del electorado socialista para la extrema derecha. Es un socialismo retórico. Se habla de igualdad, revolución contra la burguesía. En el fascismo hay una rebelión generacional. El socialismo se concreta en una hostilidad hacia el gran capital internacional. El pseudosocialismo deriva en antisemitismo. Se identifica capitalismo con judaísmo. El antisemitismo es el socialismo de los imbéciles. Un socialista de los años 30, da igual, cualquiera. Su lenguaje es un tipo pseudo-revolucionario. Se usa un lenguaje de rebelión generacional, abunda la palabra revolución. El fascismo se presenta como un movimiento revolucionario. Revolución que aboga por el parlamentarismo, revolución igual a reaccionario, y se estrena la dialéctica amigo-enemigo. Se rechaza el compromiso, el arraigo. Se busca la aniquilación del contrario. Las clases conservadoras también se suprimirán. El heredero, el fascismo, el nacionalismo romántico de la derecha radical, hay una diferencia, es el concepto de nación. En Italia la nación no es el volk, la etnia, carece de tradición. Cuando hablan de nación se refieren al Estado. La nación italiana se encarna en el Estado, aglutina todas las divergencias, consigue la unidad, hace desaparecer cualquier criterio particular, implica hacer desaparecer toda ideología no fascista, anula la pluralidad ideológica. La ideología nacional es la ideología del partido fascista. Se instaura una dictadura cuyo eje sea un partido único, el partido fascista.
que pretende movilizar a las masas en la calle. Se pretende la movilización emocional del pueblo. Se moviliza a través del partido único. Pero habrá un problema de competencias entre las instituciones del Estado y el partido. Tienden a eliminar esta dualidad identificando el Estado y el partido. Alemania. La comunidad étnica es el Volk. Es muy importante. En la ideología nazi, lo importante es la nación. Es una nación étnica. Es una tradición en el romanticismo político. La personalidad común se justifica también por la raza. Descienden de los mismos genes. Cumple la función de garantizar que todos los miembros de la comunidad son de una misma familia. Son teorías anti-individualistas, colectivistas. Subrayan la idea de la comunidad nacional, de que somos uno. Las teorías raciales cumplen dos funciones. Propagan la idea de la comunidad popular, e induce al orgullo colectivo. Es la idea de pertenecer a una raza superior. Predica una idea de hermandad racial en la que había que pagar un precio. Excluir los no miembros invoca la exclusión de elementos antinacionales. Las minorías que no forman parte de la nación son aquellos que no pertenecen a la raza aria. León Poliakov, el mito ario. Los judíos y los eslavos tampoco pertenecen a la comunidad popular de aquellos que participasen de la ideología democrática, progresista o izquierdista. Es también exclusión ideológica. La tradición ideológica ilustrada y liberal será tachada por ser francesa, europea y antialemana. Toda la actividad postrevolucionaria francesa será declarada contraria a la nación alemana. Thomas Mann, consideraciones de un apolítico. Es la revolución conservadora, es una ideología paralela al nazismo. Las contradicciones del fascismo. La doctrina es de fondo tradicional, con un revestimiento de modernidad renovador. Es una adaptación de la extrema derecha a los tiempos modernos. Implica un proceso de modernización que significa una adaptación en los medios, no en los fines. Hay dos aspectos. Culturalmente, la derecha del siglo XIX se basa en argumentos trascendentes. En el fascismo se da una secularización cultural. Su lenguaje no es confesional. En los argumentos fascistas no aparece la religión. Socialmente se desarrolla en una sociedad de masas. No se dan en los fines la modernización, sino en el lenguaje. Es el igualitarismo de la comunidad de los camaradas. Se da un lenguaje que llegue al pueblo, a pesar de la jerarquización y el jerarquicismo del Führer. Los partidos fascistas son la rebelión antidemocrática de las clases medias. Son autónomos, no son emanaciones de las antiguas élites, surgen de forma autónoma, pero no pueden llegar al poder sin un pacto con las viejas élites. Sí, esos cerdos tan insultados por ellos mismos, banca, militares, ejército, monarquía en Italia, Hindenburg en Alemania, y las élites religiosas. No son una creación de la burguesía, pero acceden al poder porque pactan con alguna burguesía favorable a la dictadura. Es un pacto entre varias capas, la élite bancaria, las jerarquías religiosas y las élites burguesas. Todos estos movimientos que se presentan como antiburgueses tienden a pactar finalmente con la burguesía, y se dan dos tipos de fricciones. Culturalmente, la iglesia y la enseñanza, la cultura laica y la eclesiástica entrarán en conflicto. La iglesia es un rival para el Estado. Y socialmente, los movimientos fascistas hablaban un lenguaje revolucionario. Se habla de una revolución social, se habla de la lucha contra el capitalismo, pero para llegar al poder se pacta con la burguesía, la revolución traicionada. Esta contradicción se salda con la liquidación de la izquierda fascista. En Alemania se liquidan las SA por manos de las SS, y el propio partido liquida su propia izquierda en la llamada Noche de los Cuchillos Largos. Y aquí dejamos ciertamente en la historia de estos movimientos políticos, de la historia del pensamiento político, siglo XIX y siglo XX. Por lo tanto, queridos patitos, es que ricasco, agur, berobat, beti helpien.